hacia la unión definitiva con Dios. A medida que avanza por la vida, el maestro Ávila va madurando y acercándose al encuentro definitivo con Cristo. Hacia ahí ha caminado siempre. Toda su vida y actividad ha estado dirigida hacia la única aventura digna del espíritu, la búsqueda y el encuentro con Dios. Los hombres y mujeres deberían ser más felices a medida que avanzan en la vida, porque entonces es cuando hay lugar para el júbilo del espíritu, y no para la depresión ni la tristeza, si es que el espíritu ha madurado realmente en la fe. Juan de Ávila hizo de su vida una aventura a lo divino. Siempre se sintió amado por Dios, que es su todopoderoso amante. Cada nuevo día le ofrece una novedad y una prueba, y el lugar de esta prueba está en el propio corazón. Esto hoy lo olvidamos. Para Juan siempre estuvo presente. Quizá hoy, en algunos ambientes, se padece de un cierto desinterés o indiferencia por lo religioso. Ni algunos jóvenes tienen grandes ideales cristianos, ni algunos adultos descubren, a medida que pasa la vida, la proximidad del encuentro con Cristo. Andamos ocupados con tantas cosas que se nos olvida lo único necesario. A medida que pasa la vida, deberíamos mirar hacia el futuro eterno, con el semblante radiante y el corazón ardiendo en el ansia de ver a Dios. Así vive este santo sacerdote. Su rostro expresaba su alma, un alma serena, forjada en el dolor y en el amor. Su historia íntima, misteriosa, sólo es conocida por Dios. Pero en su vida se pone de manifiesto que está centrado en Cristo. Ha vivido su compromiso cristiano y sacerdotal hasta las últimas consecuencias, con fidelidad y profundidad creciente a medida que avanzaba su vida. En su caminar no se observan retrocesos. Él va con sencillez, pero con seguridad hacia Dios. Cuando ve que sus fuerzas empiezan a fallarle, se retira a Montilla, con paz, con serenidad, haciendo lo que puede hasta morir. Fray Luis de Granada nos lo describe así. Se juntaba en él una singular humildad y mansedumbre, que son las dos virtudes que hacen a los hombres más amables. Y sobre todo, era tan señor de su ira, que no pienso, por cosas que acaeciesen, que jamás le viese nadie airado. Afligido sí, por los males ajenos, gozándose con los que se gozan y llorando con los que lloran. Y siempre, no sólo en visita, sino en casa y enfermo, siempre conservaba la misma serenidad. Nunca por contradicción perdió la paz y serenidad de su alma, que siempre conservaba. Le llega esta nueva hora del dolor físico, de la falta de fuerza, de renunciar a la intensa actividad apostólica que hasta ahora había llevado, y lo acepta con la misma serenidad, porque su voluntad y su corazón está puesto en Dios, y sabe que aceptar lo que Él va disponiendo en su vida es todo lo que tiene que hacer. Nos puede faltar todo por la enfermedad o por la edad. La salud, la disminución de la memoria, de la inteligencia. Pero hay en el hombre una profundidad más honda. Es nuestra voluntad y corazón lo que da valor a nuestra actividad y pasividad. Nuestra orientación a Dios sin vacilar en la aceptación de lo que nos manda. Solemos ver con temor la enfermedad y el paso de los años. La persona de fe no debe temer. La enfermedad y los límites que va imponiendo la edad, nos enseña San Juan de Ávila, que no es una época para la inactividad,
A lo mejor sí, para una cierta ociosidad. Pero esa ociosidad debería emplearse en el único negocio de la vida, el amor, que será de lo que nos examinarán al final de ella. Este es un negocio en el que no debemos descansar ni fracasar. Al contrario, cuanto más avanzamos en la vida, más éxitos podemos alcanzar, porque para el amor se requiere tiempo, y cuando las fuerzas faltan para emplearlas en el trabajo, es esta la actividad a que nos podemos dedicar de lleno. Esa es la belleza y la bondad que se descubre con el paso del tiempo, cuando hemos madurado en el espíritu. El hombre maduro espiritualmente, el hombre de fe, el hombre prudente, aprende que las verdades y evidencias de la vitalidad de los humanos se hallan en su mente, en su corazón y en su voluntad, antes que en la potencia del cuerpo o la fuerza física, y que estas facultades espirituales pueden seguir desarrollándose hasta el umbral mismo de la eternidad. Así las está desarrollando el maestro Ávila en estos largos años en los que empieza a sentir el peso de la enfermedad y de los años. Pero con una creciente fe, una esperanza sin límites y un amor cada vez más ardiente, va descubriendo la cercanía del Señor, a quien siempre entregó su corazón. Es un ejemplo vivo de cómo debemos caminar por la vida si no queremos vivir frustrados, porque constantemente apetecemos lo que nunca llenará nuestro corazón. La vida solo podemos vivirla una vez. En cualquier etapa en que nos encontremos, podemos recuperar el tiempo que hemos perdido, o al menos así nos parece, intensificando la actividad que siempre podemos practicar: el amor a Jesucristo. Todos los biógrafos insisten en ponderar las graves dolencias que padeció. Fueron muchos años de participación en la cruz de su Señor. Lo que él tanto valoró, lo vivió en su propia carne, con heroísmo y con amor. Rehusó la habitación que la marquesa de Priego le había preparado en su palacio, y admite una sencilla casa. Parece que fijó su residencia en Montilla entre 1554 y 1555. Se cerraba una etapa, la del misionero, organizador, hombre de acción, y se le abría otra más contemplativa, en la que aprovecha el tiempo para seguir dando a conocer a Cristo, en la medida que sus fuerzas se lo permitían. Es una etapa silenciosa y dolorosa, llena de madurez y fecundidad. Como siempre, vivió entregado a una vida austera de oración, penitencia y el apostolado que podía. Atendía el confesonario, estudiaba las Escrituras, visitaba las cárceles, hospitales y escuelas, daba pláticas a las religiosas y enseñaba el catecismo a los niños. Contestaba la correspondencia y atendía a las personas que dirigía. Siempre dio ejemplo de grandes virtudes. Pero ahora, cuando el dolor forma parte de su horizonte diario y las enfermedades aumentan, Juan de Ávila pone de manifiesto la solidez de su virtud, entre las que podemos destacar en este atardecer luminoso de su vida una gran paciencia y un amor de Dios cada día más absorbente. Él decía, con su sonrisa llena de bondad: las enfermedades y los achaques de los viejos son el vino generoso con que Dios obsequia a sus amigos. Y él le pedía a Dios que no le quitase este regalo, sino que se lo aumentase con tal de que le diera fuerzas para llevarlo. Y así decía al Señor:
Señor, más mal y más paciencia. Lo que su apostolado perdió en extensión directa, lo ganó en profundidad y en extensión universal. A medida que su actividad exterior se fue reduciendo, se fue concentrando en el apostolado de la Escritura. Es ahora cuando escribe gran parte de su epistolario. Un precioso tesoro al que podemos acercarnos para seguir recibiendo su orientación en los caminos del Espíritu. En sus cartas encontraremos luz para resolver las dificultades y ánimo para crecer en ese amor y seguimiento de Jesucristo a que él siempre invitaba. Desde Montilla redacta los 2 memoriales que dirige al Concilio de Trento, los consejos que da al arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, con relación al concilio, y los 2 escritos que dirigió a los concilios de Granada y de Toledo. Es también ahora cuando corrige el tratado sobre el Audifilia, que si en un principio lo fue escribiendo dirigido a doña Sancha Carrillo para ayudarle en el camino del Espíritu, después lo completó y ahora lo corrigió en Montilla. Es un tratado de vida espiritual cuya difusión posterior sigue haciendo presentes sus enseñanzas. Los rasgos fundamentales que en él se expresan y que podemos considerar son un reflejo de lo que vivió el santo son: primero, la fe, principio de toda la vida espiritual. Segundo, el conocimiento propio, medio para alcanzar la humildad, fundamento de las otras virtudes. Tercero, el conocimiento y amor e imitación de Jesucristo, sobre todo de Jesucristo paciente, camino para las virtudes sólidas y perfectas. El libro contiene una doctrina y unos textos sobre la Eucaristía que nos dicen cómo vivió todo esto San Juan de Ávila. Su espiritualidad es, ciertamente, cristocéntrica. Redacta también el tratado que escribió sobre el Santísimo Sacramento. Examina la vida de Santa Teresa de Jesús e informa sobre ella. Da pláticas a religiosas. Predica a los sacerdotes de la ciudad y a los novicios de la Compañía de Jesús. A veces tiene que acomodar la actividad a su situación física. Los santos no son personas ociosas. Saben hacer lo que pueden con la intensidad que da la fuerza del amor de quien desea aprovechar el tiempo que Dios le da para unirse a él y ayudar a los demás. Así vive el padre maestro Ávila en su retiro de Montilla, acompañado de su fiel y querido discípulo Villarás. Fray Luis de Granada nos deja una síntesis de lo que fueron estos 15 años de Montilla, con estas palabras que encierran lo que vivió durante este tiempo. Cosa es esta que me ha puesto gran admiración, pues habiendo este siervo suyo trabajado tantos años en oficio tan agradable a Dios, como es la predicación, y ganado tantas almas, cuando en su vejez tuvo que descansar de tantos trabajos, le proveyó Dios nuestro Señor de otros mucho mayores que los pasados, pues en aquellos había gustos y consolaciones, y en estos gravísimos dolores. Estos eran los trabajos que Dios quería de él entonces, y ciertamente muy beneficiosos para la gloria de Dios, su santificación y el bien de las almas. En esto quería él emplear la vida que el Señor le concedía. Su confianza con los jesuitas le permitió a veces convivir con ellos en su colegio. Allí estuvo en una ocasión mientras hacían obras en su casa y les explica las epístolas de San Pablo. En 1560 consta que estuvo por este escrito: está el maestro Ávila en nuestra casa, lee una lección de escritura y predica con grande fervor. O se va a la finca de ellos, de San Lorenzo, en el campo, a descansar.
¿O son ellos quienes le visitan para consultarle y recibir sabias enseñanzas? Sus días en la tierra están llegando a su término. En el otoño de 1568 y en el invierno de 1569, su salud fue empeorando. Los días y las noches eran de muchos dolores y se hacen interminables. El 8 de mayo se sintió muy mal. Un gran dolor en el hombro izquierdo y en la espalda no auguraban nada bueno, y el médico confirmó la gravedad en que se hallaba el enfermo. Así se lo manifestó y le invitó a que hiciese testamento. A lo que él contestó que no tenía nada, que pobre había vivido y pobre moría. Lo que sí dijo es: me quiero confesar. Quisiera tener un poco más de tiempo para prepararme mejor para la partida. El padre Villarás va a celebrar la misa por el enfermo, y le preguntó si quería que dijese la del Santísimo Sacramento o la de Nuestra Señora, ya que conocía eran sus devociones especiales, a lo que él contestó con sorpresa de todos: no, sino la de la resurrección. Al día siguiente recibió el viático. Al ver entrar al sacerdote en la habitación, con rostro alegre, a pesar de sus dolores, exclamó: «Denme a mi señor, denme a mi señor». El padre Villarás le pedía les dijese alguna palabra de despedida, a lo que el maestro Ávila, con toda humildad, le dijo: que el Señor, que quería recibir en aquel santísimo sacramento, había descendido de los cielos a la tierra para remedio, sanidad y consuelo de pecadores arrepentidos, y que él era uno de ellos, y como tal pedía se lo diese. En los umbrales de la eternidad, los santos, a mayor conocimiento de Dios y a su luz, conocen mejor las propias deficiencias y reciben y agradecen a Dios los sacramentos con los que la Iglesia conforta en estos momentos decisivos. Luego pidió la extremaunción, y aunque le dijeron que había tiempo, insistió, pues quería recibir este sacramento con pleno conocimiento. El dolor aumentaba, y a la pregunta de qué podían hacer por él contestaba: misas, muchas misas. Él, que con tanto fervor había celebrado la misa, sabía el valor de la misma, y por eso sabe que es lo mejor que por él pueden ofrecer. Un padre jesuita le pregunta qué sentía en su conciencia, a lo que responde: ¿para qué quiere Dios el cielo, sino para los pecadores arrepentidos? Y volviendo a la misma idea, les dice: padres míos, ¿qué suelen decir a los ahorcados y quemados cuando los acompañan? A lo que ellos le contestan: que pongan su confianza en Dios, que confíen. Y el padre Ávila, lleno de humildad, les pide: padres míos, díganme mucho de eso. Llega el rector del colegio de la compañía, y con su deseo de animarle le dice: muchas consolaciones tendrá ahora de nuestro Señor. A lo que él responde: muchos temores por mis pecados. Así son los santos, los que han gozado de gracias especiales en el trato con Dios, al conocerle mejor a Él y haber experimentado su inmenso amor, perciben con más nitidez las faltas que hayan podido cometer y sienten la necesidad de su misericordia. Le preguntaron dónde quería ser enterrado, y sin dudarlo respondió que en el colegio de los padres de la compañía, a los cuales, como había amado en vida, quiso darles esta prenda en muerte.
Fray Luis de Granada nos narra así sus últimos momentos. Era ya la tarde, y el dolor iba subiendo al pecho. Y uno de sus discípulos, que tenía un crucifijo en las manos, se lo entregó. Él lo tomó con ambas manos, y le besó los pies y la llaga preciosa del costado con gran devoción, y lo abrazó consigo. Pronunciaba muchas veces el nombre de Jesús y de María. El dolor continuó hasta las 11 o las 12 de la noche, y él perseveraba diciendo, aunque ya con la voz flaca, Jesús, María y José, muchas veces. Estaba también presente un joven de Portugal, a quien el maestro Ávila le llamaba su Benjamín. Al ver que el padre a quien tanto quería se iba al cielo, no cesaba de llorar y le pidió que le diese la bendición. El maestro Ávila, con ese afecto del que está lleno el corazón de los santos, le dijo: «Para que la de Dios, hijo mío, os alcance, y la mía con esta, y para que os logréis en lo presente, y os aseguréis la vida que es verdadera y eterna, yo os aconsejo y encargo, os entréis a vivir en la compañía de Jesús. No apetezcáis más grado que el de hermano coadjutor». Hasta en esos momentos decisivos en la vida de una persona, él se olvida de sí mismo y continúa siendo el verdadero guía espiritual, que con mirada sobrenatural conduce a cada uno hacia el lugar donde mejor puedan santificarse y alcanzar la vida eterna, que él ya está tocando y siempre ha estado presente en su caminar por la vida. Nos parece que la muerte de los santos es la fe, la que siempre les mantiene fieles y en ella se ejercitan. Nos dicen que poco antes de morir le dio una congoja que no dijo que fuese, y dando muestras de que estaba con pena, se volvió a la pared, a un cuadrito que tenía de un ecceomo, y después de estar mirándole un rato, volvió con suma serenidad y dijo: «Ya no tengo pena alguna en este negocio». El dolor no cesaba, ni el invocar a Dios y repetir los nombres de Jesús, María y José. Y cuando no podía hablar, ni se entendía lo que decía, del movimiento de sus labios se conocía que repetía esas mismas palabras. Y apenas estuvo un cuarto de hora sin habla. Con esta paz y sosiego dio su espíritu a nuestro Señor. Respetando su deseo, se le dio sepultura en la iglesia de la Compañía. Se eclipsó este gran sol que alumbraba nuestra España, con su esclarecida vida y ejemplos. ¿Cuál fue el secreto de su vida? Lo hemos visto, pero conviene recordarlo al terminar. Le urgía el amor a Cristo, y él constituyó el centro de toda su vida, que fue una elevación contemplativa del misterio de la encarnación del Verbo, insistiendo amorosamente en la pasión de Cristo, a la que dedicó largas horas de oración. Y esto explica su devoción al Santísimo Sacramento, en el que Cristo renueva y hace presente el misterio de nuestra redención. Y todo ello lo vivía acompañado de la Virgen, a quien profesaba una profunda y tierna devoción. Viviendo así, alcanzó la meta que para siempre goza en el cielo. En nuestra vida espiritual, Él puede ser para nosotros hoy lo que fue en su tiempo para tantas personas que se acercaron a Él en busca de consejo y dirección. En las numerosas cartas de su epistolario podemos encontrar luz para las distintas situaciones espirituales en las que nos encontremos. Lo que hace falta es que no hagamos de ellas una simple lectura, sino que al compás de una lectura confrontada con nuestra situación, vayamos poniendo en práctica sus sabios consejos. Los santos no nos dejan.
Su ejemplo sigue vivo entre nosotros. La santidad de Juan de Ávila era evidente, y sus actividades produjeron una sacudida que se metió en el corazón de la Iglesia. Y lo hizo como lo hacen los santos, entregándose de lleno, pero calladamente. No funda la escuela sacerdotal y vive sus últimos 15 años un poco marginado en aquel rincón de Montilla. Pero su vida y mensaje están vivos y son una invitación a seguirle en aquel ejemplo de abnegación y pobreza, sin buscarse para nada a sí mismo. Muy evangélico, competente, predicador, escritor popular, formador de grupos selectos. Hemos visto su vida personal y su trabajo apostólico. Lo que nos enseña es válido siempre. Solo hace falta que tomemos en serio nuestra vida, sabiendo que somos caminantes y que la meta está a la vuelta de la esquina. Conviene no equivocar el camino, ni retardarlo, y ofrecer esto mismo a los demás. Los hombres tienen hambre de Dios, aunque ellos no lo sepan. Andan ansiosos en busca de una felicidad que nunca alcanzan, porque sólo puede darla Dios. Todos con San Agustín podemos decir: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Que San Juan de Ávila nos alcance del Señor la gracia de encontrar en Dios cuanto anhela nuestro corazón.